Entonces, en la 1 lo que vimos fue una introducción a Linux. En la 2 lo que hemos visto es una herramienta de desarrollo que se llama Git, que es para desarrollo de software. Hoy lo que vamos a ver es, bueno, como lo pone aquí, ¿no? Es Python, el lenguaje de programación. Y el miércoles que viene, miércoles creo que el 31, que además ya estáis apuntados, vamos a tratar a Docker, que es la herramienta para generar contenedores en Linux. Entonces, como la formación en robótica, nosotros lo que enseñamos es el sistema operativo robótico, Robot Operating System. Queremos que todo el tiempo del curso, el máximo posible, sea pues aprendiendo y haciendo prácticas sobre esto, ¿no? Y que no tengamos que gastar demasiado tiempo en lo que entendemos son los pilares sobre las herramientas que tenemos que conocer para luego poder hacer toda la parte como de Rosa. Entonces, hoy en Python, lo que vamos a ver hoy, ya vais a trabajar con los robots. De hecho, va a ser un seminario práctico ya. El anterior que hicimos, los que estuvisteis, lo hicimos solo con las máquinas, porque lo que estuvimos es aprendiendo un poco a cómo se trabaja con Git para el desarrollo de código, para poder compartirlo. No sé si vosotros conocéis, bueno, estáis en la tecnología, pero no, a lo mejor muy técnico, las cosas que vemos hoy, pero bueno, es introductorio. Y hoy con Python lo que vamos a hacer no es solo el lenguaje de programación, porque nosotros al final Python no nos interesa el lenguaje de programación en sí, sino el uso de las librerías de Python para controlar los robots. Entonces hoy vamos a resolver un problema o dos problemas de robótica. Toda esa parte la va a hacer a Pablo, y de hecho vamos a resolver dos problemas de física, de las leyes de Newton con los robots. Un tema muy interesante. Bueno, las leyes de Newton, uno mecánico y otro eléctrico. Vamos a trabajar sobre un problema mecánico y sobre otro eléctrico. Para que veáis cómo con Python, además esto tiene mucha aplicación en los institutos, que es donde se enseñan las matemáticas, la física. La robótica al final está muy ligada a la ciencia y a la tecnología, ¿no? Porque se enseña en los colegios. Pues vais a ver un ejemplo práctico hoy de cómo se puede usar la robótica para ilustrar un concepto que tiene que ver con fuerza. Sí, que venías a mitad de Python, ¿no? Cógete esa silla y te acercas. Aquí estáis dos, ¿no? Ah, pues mira, si te pones en este lado. Sí, porque vamos a trabajar con las máquinas. Aquí hay una silla, ¿eh? Hay una aquí, hay una aquí. Tú venías por el mitad, ¿no? Por la convocatoria de mitad. Sí. Bueno, yo me puse en mitad. Vale, pero tú eres el que has escrito que no encontraba el pabellón. Ah, vale. Vale. Que había una persona tenemos un problema en mitad, que es que el punto que aparece, ¿verdad? Ya lo dijo Blas el otro día, no está en el pabellón. Está un poco más para allá. Y yo no sé eso con mitad cómo podemos cambiarlo. ¿Sabes? Porque no es algo que podamos gestionar nosotros. Cuando ponemos en el cubo, pues en vez de aparecer el punto en el mapa, aquí en el cubo, aparece un poco más para allá. Por lo cual, lo que te ha pasado a ti le ha pasado a más gente, ¿verdad? Bastante más para allá. Entonces no sé, a ver cómo podríamos cambiar eso, porque yo no sé cómo se crean puntos de localización. Es una de las cosas que deberíamos... Sí, ya lo vimos. Pero es que el cubo está puesto en ese punto, entonces al poner... No, pero hay que moverlo, eso hay que moverlo. Alguien se habrá equivocado y alguien puede arreglarlo, ¿no? Pues ya nos quedamos así. Pero tú dices que el problema está en Google Maps, no en mitad, ¿no? El problema creo que es del cubo, porque el cubo está puesto ahí. Y pero nosotros al poner en el Google cubo... Maps. Sí. Vale, o sea que es un problema de... el cubo. Ah, pues eso lo vemos con Nacho. Y si creas el punto, te vas a Google Maps. Es que tienes que acreditarte que tú eres esa empresa, eso solo lo puedes hacer. De hecho, si tú haces eso, inmediatamente alguien te va a denunciar. Dice, tú no eres... Claro, porque al final piensa que lo que está puesto en la marca, pone la marca de una empresa, va a asociar a una empresa, entonces... eso lo tiene que gestionar ellos. Se lo vamos a decir, sí. Entonces, bueno, ya os dejo con Pablo, que es uno de los ingenieros que trabaja con nosotros en todo el tema del desarrollo de los cursos y de los robots, que va a hacer una breve introducción a Python y rápidamente nos vamos a entrar ya en los ejemplos prácticos, ¿no? Así se hace más divertida la sesión. Bueno, yo soy Pablo, como ya comentaba Bernardo. Me gustaría saber de empezar si habéis utilizado alguna vez este lenguaje o... Yo sí he hecho vuestra primera cosa, ¿no? Un poquito, ¿no? Bueno, primero vamos a hacer una breve introducción en la que voy a resaltar las principales características que tiene Python. Bueno, a ver si también los que habéis utilizado me podéis ayudar con las características que tiene. ¿Qué creéis que es lo más reseñable de este lenguaje? Hombre, es un lenguaje muy colaborativo, tiene una gran comunidad, por ejemplo.
La sintaxis sobre todo. ¿No? Y bueno, y una sintaxis eso súper sencilla y muy... a la hora de definir variables y de asignarlas es súper cómodo. Sí, sí, ya me han dicho. Más sobre todo en la versión 3.6. Ya me has comentado las dos primeras características. La primera de todas, la sintaxis es limpia, clara y sencilla. Si habéis visto el lenguaje de programación tipo C++ o Java, es una sintaxis muy parecida y también es muy intuitiva. Después, otra característica que ya he comentado es el tipado dinámico. No hace falta determinar el tipo de las variables. Por ejemplo, en Java, si quería declarar un entero, poner int, el nombre de la variable, igual al valor que tuviera. En este caso no. Se proporciona el tipo durante el tiempo de ejecución. O sea, no habrá que declarar esa variable. Después, a la hora de ejecutar el programa, se utiliza un intérprete. En este caso, lo que se hace es, cuando ejecutas el código, va interpretando todo el código fuente y separa cuando hay un error. Por ejemplo, en Java, cuando tú ejecutas un código, lo ejecuta entero, hace como una traducción a código máquina y si va todo bien, pues te devuelve un resultado y si no, te dice todos los errores que hay en todo el código. En este caso no, en este caso va línea por línea, se equivoca para el programa y te dice dónde está el error. Esto es una característica importante porque es como un ejemplo asemejable es que el tipo C que utiliza compiladores es como una traducción, una traducción del lenguaje a un lenguaje máquina. Mientras que este únicamente te interpreta, te va diciendo lo que es cada comando, te lo va interpretando. Bueno, también una característica importante es que es multiplataforma. Se puede utilizar en diversos entornos y en diversos sistemas operativos. Por ejemplo, yo lo utilizo en Windows 10, pero también puedes utilizarlo en Python o mediante el mismo sistema puedes ir escribiendo el código en Python. Y la última característica, que para mí es la más importante, es que está orientado a objetos. ¿Sabéis lo que es esto más o menos? ¿Cómo va? ¿Alguien se atreve a explicarlo? Bueno, el lenguaje orientado a objetos es como, o sea, te ofrece una plantilla, ¿vale? Una plantilla en la que tú vas definiendo clases. Por ejemplo, la clase, clase vehículo. Pues en esa clase está formada por atributos, que por ejemplo el vehículo sería color, por ejemplo si es rojo, verde o tamaño. Y también en la misma clase, en uno de los atributos, hay unos métodos, que son las funcionalidades que pueden tener esas clases. Cuando ya tenemos la clase ya formada, podemos crear una serie de instancias o objetos. Entonces, por ejemplo, tú creas la instancia a partir de la clase. Por ejemplo, si tuviéramos la clase vehículo, pues podríamos crear una instancia, por ejemplo, que se llame for legal, por poner un ejemplo. Entonces, se formaría el objeto con las características y las funcionalidades que tiene la clase vehículo en este caso. Bueno, ahora os voy a hablar acerca de las posibles aplicaciones de este lenguaje de programación. ¿Tenéis alguna idea de para qué se puede utilizar este lenguaje? ¿Para qué lo suelen utilizar las empresas o tú mismo lo puedes...? Nosotros para Data Analytics, por ejemplo. Sí. Un lenguaje muy utilizado, por ejemplo, para análisis de datos. Este lenguaje, al ser tan sencillo, tiene múltiples aplicaciones, como por ejemplo, se puede crear bases de datos, también se puede hacer aplicaciones especializadas con interfaces gráficas, también sirve para realización de páginas web, de juegos, y este es para lo que más se utiliza, pero una excelente calculadora, como al igual puede ser MATLAB. Bueno, ahora, ya que hemos pasado de la teoría, que es así un poco más aburrido, vamos a hacer algunos casos prácticos
con el robot que podéis ver en las mesas, que es nuestro robot HUS. Este robot HUS se ha diseñado para la docencia, entonces sirve como apoyo en la enseñanza de la robótica. La carcasa, toda está diseñada por impresión 3D, tiene dos servomotores, son estos los dos servomotores. Utilizamos una Raspberry Pi y un micromaestro al que se conectan los dos servomotores y el sensor de distancia. Con este robot es con el que vamos a hacer el caso práctico, que también utilizaremos, tenéis ahí la pantallita con la feria. Bueno, el primer ejercicio, ¿vale?, va a ser el cambio de sentido con el robot HUS. Bueno, para ello, si podéis meteros en el símbolo sistema. Bueno. Os voy a decir el comando, estoy diciendo que interesa en el sistema, estoy diciendo que es lo que tenéis que hacer. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, ¿soy usuario de Git o alguna vez habéis visto Git? No, pero vamos, tampoco. Bueno, estuviste el otro día, sí, ya tenéis... Sí, ahora sí, una idea, si es únicamente hacer una clonación del repositorio. Bueno, lo primero que debemos hacer es crear un nuevo directorio, ¿vale? En símbolo sistema. Este directorio se va a crear únicamente para clonar los archivos que tenemos en el directorio de Robot Academy. Ponemos. ¿Ya lo tenéis creado? ¿Te tiene que decir que se ha creado o simplemente...? No se tiene que decir. Bueno, se puede averiguar que está. Bueno, lo que pasa es que está en el directorio. Sí, está en HomePy, donde tiene Vale. ¿Vosotros lo tenéis? Para hacer bueno, ya se me dentro del directorio, vale. Iba a hacer un CD raíz, pero no veo el raíz. Bueno, una vez ya creado el directorio, realizaremos la clonación del repositorio que tenemos en nuestra página web. Entonces únicamente tenéis que teclear git clone, que con ese comando clona ya el repositorio y esa URL. Pero tú tienes que ir primero a la... Nos tenemos que meter en la carpeta, o sea, en el directorio que hemos creado, y en el directorio git clone y la URL separación y la URL que está comentada en el PowerPoint. Y tarda unos segundos en ejecutarse. Sí, bueno, tenéis aquí meterse en de prueba y aquí tenéis el comando que hay que ejecutar, git clone y la URL. Sí. ¿Lo veis bien o...? https github.com de Ya Robot Academy se va a ejecutar de el Robot Git. Academy. Perfecto. Bueno, ahora sí queréis echarle un Y ahora vistazo. barra todo seguido Está de Robot Academy. el maestro y con CD maestro Robot ya. Academy barra Y ahí podéis ver todos los escritos, los archivos que hay ahí. debe estar. Ya. No, dice que la ruta A ver. el maestro yo no sé si tiene que ser en mayúsculas.
Sí, eso es lo que... ¿Tiene que estar El maestro, sí. No, cada uno son archivos que pueden ser llamados de otro, incluso, vamos, será más seguro. Lo que no entiendo es por qué, por ejemplo, este no lo que este y este no aparecen en color verde, porque también son .py. A ver si tiene algún espacio por medio. Sí. Tienes algo de ¿Funciona? Sí, ahí Sí, funciona. ya está en la estructura de archivo. Y todo lo que hay dentro del... Entonces tendría que ir bien. Sí, con eso, o sea, con eso. Sí, sí, esta vez de prueba. Eso no funciona. No, porque bueno, el tema de cómic y demás. Y yo se había comentado de que había se disolvió hace un tiempo, que este verano vuelven a actuar juntos. Pero, por ejemplo, el guitarrista de batería hizo un nuevo grupo que era Bartolo Rojo, que la parte de eso se han más cosas. Y uno hay un montón de editoriales. Bernardo, aquí la conexión iba correctamente, ¿no? Ahí sí, ¿cuál es? Falla conectar tu guitar.com por el 4453. Zapate que ya no tuvimos. Hasta se inclinaba. ¿Tienes ya conectado, no? Sí, se ha conectado. Lo que pasa es que no me permite realizar la conexión. No, pero no tienes conexión. Bueno, dentro del metal del New Metal. Han catalogado contra ¿El otro está funcionando? Sí, el otro sí, ya sí, capaz de... Sí, sí. Sí, fíjate que no tiene una IP. Por eso. El problema es que no tiene la IP.
No se va a asignar. Pero la debe haber, no, la debe haber perdido porque antes sí la tenía. No, ahora sí no hay pues. Ya compré la señora. Eso me utiliza en vez de la de 7 pulgadas de real. Sí, Lo prismático, ¿sí? No veis. la verdad es que era por nuevo lo sí, ya ahora frente a nadie. Porque he visto cosas, venía que, bueno, contando la historia, que no sabía que eso era bueno, ¿no? Porque es un A ver, tiene. poco... Yo creo que un trasfondo de predicador, Desde el punto de vista de Los PI sí, o sea, la extensión PI son los archivos script de Python. pero que hago de forma Bueno, todo eso. entonces, desde un punto de vista, Ah. entonces después de solucionar estos problemas técnicos, vamos a... esta es súper fácil. Eso es lo que os ha salido en plan, si os metéis en el directorio que hemos creado o que habéis creado con anterioridad, os aparecerá si ejecutar el comando ls que te enseña sí, te enseña lo que hay dentro del directorio y veis cómo está el nuevo directorio maestro se ha creado. Bueno, ahora ya lo habéis visto todo lo que hay dentro del directorio maestro. Vamos a probar los scripts con la extensión PI, que son los scripts de Python, y vamos a ver qué cosas hace el robot con ellos. Hay dos formas de ejecutar estos scripts. Una es escribiendo Python antes del script que queréis ejecutar, o punto, la barra y el comando que queráis y el script que queráis ejecutar. Entonces la que queráis es válida. O sea, ejecutar primero el fw.py, vamos a ver lo que hace. Está recomendado. Un momentito. Bueno, voy a poner delante del capítulo. Y veis un momento. Estáis dentro de la... ¿Sabes qué hace Lo de forward, Hay algo con el puerto serie. sí, esto El puerto serie. porque no te puedo decir cuánto se va a hacer más grande. Pero vamos, esto es lo que debe hacer. ¿De cuándo? ¿Lo de la CMC? Sí. Porque hay que conectar los robots. A ver si hay que emparejarlo. En el escribo el problema, en la línea 5, 29, que tiene mucho fallo. Ahí está el fichero este del TTI. ¿No funciona? ¿A vosotros funciona? No. Tiene una Claro que no está conectado. ¿Este ya está conectado con ello? ¿Qué? No. Creo que no, ahí viene el problema. No, a ver si... Eso es por el TTI. El TTI. Ah, como No, es que claro, como está conectado aquí directamente a algo. No está, no tiene el cable conectado, pero no se conecta por Wi-Fi, se supone que... No, por Bluetooth. Ah, por Bluetooth. este era el 149. Ese era el 149 y ese 119 en def, ¿no?
¿Este también lo habéis dibujado? No. Ese no, el FV... ¿Este? Vale. ¿Dónde está lo de Acmecero, tío? Forward no debería dar vuelta, ¿no? Ahora haré que investigar el problema. ¿Dónde es que era? Ya. ¿Qué? Estaba en el... No, porque el tío no está... Ah, lo de la base no. Pues H. No, dos puntos. ¿Qué has hecho? ¿Has hecho algo? Ah, la vuelta. No, Punto uno, llega a la porque le estamos como poder y la Si la gente se le puede cambiar. Esa es la cosa. Ahora vamos a solucionar. vamos a ver qué mando hay por ahí. Si queréis, investigar el programa. Si le das CCW, Ya está, ya lo tienes. Métete en el El problema es súper sencillo, como uno de los cefos está montado al revés, Efectivamente. el movimiento uno de los otros tiene que ser negativo. Muchas veces vienen ya preparados. Ahora cuidado, se lo ya probar. bueno, ¿cómo va para eso? Se para solo, Eso se para solo. 5 segundos creo. Pues ya está realizado. Hay muchos que vienen ya preparados para poner los indicadores, pero la mayoría vienen todo igual. Entonces claro, como tú lo estás poniendo simétrico, si empiezan a ir en el mismo sentido, uno va para allá y el otro va para allá. Cada 5 segundos también, ¿no? Lo mismo. Sí. Y ahora verás, si lo metéis, ahí el programa. Y ahora, bueno, ya... El programa ya le hemos puesto, a ver si veis lo que hay que cambiar. Punto PI. L. Aquí veis el FW, código. Ese es el programa de SW. Tenemos una clase maestro. Hemos importado la librería Time para ejecutar este comando. Lo que hace es estabilizar los comandos anteriores durante 5 segundos. Entonces, son 5 segundos y cuando pasan los 5 segundos, pasa a los comandos siguientes, los que se ponen tanto el servomotor 4 y el 5, 4 y el 5, cada uno y después de 5 segundos los pones estamos dando un valor digital. Evidentemente yo tengo Uno una y web 0, Pero tiene que ser ese Ahora- igual a M. ¿Perdón? Ese tiene que ser igual a M. Eso tendría que ser menos uno, ¿no? Sí, porque los servomotores no giran en el mismo sentido. Maestro en la Eso clase- se va a dar cuenta cuando ejecutas el código, no gira en el mismo sentido, entonces hay que poner Yo lo digo que maestro va a ser para que sí siga. Porque, por ejemplo, en mi variable el es servomotor, va a ser de la clase maestro, pero control. ¿Vale? este es el 4 Y ahora ya ese punto sectario, por supuesto, y este es el 5. método de maestro. El 4 gira en Como ese ese, sentido. digamos. Y el 5 Es va, o sea, Y va en el maestro, ante el ese sentido punto horario y sectario este va en sentido es horario. un atributo de Entonces, por eso se produce. no te falta Y el tanto. código que está Entonces, sectario simplemente es enviar un dato al micro. desde aquí, ¿cómo se edita? No se puede editar. Sí, Bueno, es que únicamente vale es para visualizar el contenido. Si tú lo quieres variar, sudo nano y el nombre de. Aquí yo le pondría en uno de ellos Sudo es para que te permita mostrar como administrador y nano es o sea, para alterar. en vez de girar en un sentido que gire en el otro. Eso. Entonces aquí, Sinceramente no sé cuál es izquierda y cuál es derecha. Ah, no, Sí, pero pero- 6 segundos, por ejemplo. Me digo que gire Sí, con lo que gire con lo exactamente. Claro, lo que pasa es que puede que vaya pasando más, eso no se sabe. El movimiento No, si yo activo los dos en el mismo sentido, como están en la misma Correctamente. posición, hace que gire. Si le doy uno al revés, lo que va es para adelante o para atrás. Eso es. Eso es. Pero digo que no sabemos si para adelante o para atrás, porque no sé cuál es de cada lado. Entonces, si quiero que gire al revés, tendría que poner menos uno en los dos. Si pongo menos uno en los dos, gira en el sentido Gira en contrario. sentido contrario, efectivamente.
Entonces, salvando es control X. Control X, perdón, control O. Sí, pero espérate, es que el control Z no era una vez un comando que era Guarda. salvar y salir. Sí, control Z. Creo que sí. Entonces, ahora nos vamos a... Vale, no sé si era control Z. Sí, no sé si al final... Sí, no, hemos cambiado... Sale como sale. Ahora, ya que lo hemos modificado, pues podemos probar que, bueno, ahora sí, que ahora voy al movimiento hacia adelante. ¿Qué es lo que has modificado? No, lo que habéis modificado vosotros de poner un -1 en el motor 4 para que tenga el mismo sentido de intro, una intro para que se guarde. Entonces, de esa manera, Como en el servo, por ejemplo, siempre se mueve, si le doy a los se mueve, creo que en sentido de la búsqueda, ¿no? sí. Eso está bien para una rueda, pero la otra rueda la vamos a montar. Eso es bastante intuitivo, ¿no? Claro. Lo que pasa es que Sí, hay le que das el tener mismo movimiento que ideas claras de las clases, de los objetos. Sin embargo, debajo del reloj, por eso, no, porque eso realmente casi todo el día lo tiene libre. Nosotros no programamos. hagan el mismo El problema es movimiento, que pero al los contrario. programadores saben menos lo que hacen. Sí, Pero lo que has modificado ha sido... bueno, para robótica de la región hay que separar porque realmente es una mezcla de todo, ¿no? Hay que saber si le damos un valor un negativo, mínimo de darte cuenta de que van a moverse si no hay nada uno y ya ya es una vuelta. Pero por ejemplo, de saber que los ceros estamos mañana hablando lo que han instalado, estamos hablando de palabras digitales, ¿vale? Para digitales, y bueno, un poquito de hardware muy ahora se mueve, se mueve, y cero Este concreto no es un otro igual, es Igual, tiene que alimentación positivo y negativo y esta señal. efectivamente, esta señal, claro, pero sí. realmente lo que me manda es lo que esto viene, mira, Pero viene de un cero, ¿vale? Este viene de otro sensor y este viene del sensor. Bien, como he dicho, alimentación, tierra y el blanco es la señal. ¿Qué es la señal? La señal realmente puede ser para analógico. En este caso es para digital, lo debemos mandar, que sea el único. Por ahí le mandamos el único. Esto siempre está alimentado y Claro. con este de control. Efectivamente, el servo, por ejemplo, tiene un circuito electrónico. Sí, está claro. Entonces, yo activo el circuito que es dando la alimentación y tierra y ahora pues le meto la señal que yo quiera. Siempre está alimentado y con esto controlo. Esto podría ser una señal serie es una RAM, Sí. o sea, no. En este caso es serie. Después, Ahora le ¿vale? mando ahí un valor Sí, para que nos envía para que no dé. No, la- en este a caso, 1600 baudios o lo que sea. lo que sea. Tanto la tarjeta Pero en este caso, como la no es un alimentación. Puede ser 19.200 Porque aquí se pone O 115 o 1200. 115.200, sí. Pero no tiene El caso es idea que aquí. la señalización que utiliza es una señal serie. Sí. Y por supuesto también puede ser para la analógico. cámara. En este caso hemos puesto C21 porque es lo más... Y yo sé que eso puede ser ¿no? Pero Sí, trae una o misma sea, serie, puede dar una entrada, la- un valor F2, vamos, un valor asíncrono, ¿no? Y un valor analógico, o me define el analógico entre qué voltaje está. Generalmente no se mezcla. De hecho, tenemos un programa ahí, como te estaba contando, pero va conectado. o sea, vamos más o menos experimentado y el servo va entre 5.500 y 6.500. Es De valor analógico, que es lo que es el motor. al. Entonces, si queremos que vaya para adelante, 6.500, queremos que vaya para atrás, 5.500 y que se pare 6.000. Si ponemos 6.500 aquí, para que no 6.000, En vez de 6.250, que es la mitad. no va tan rápido. Se controla la velocidad. Esto servo, no sé si había existido otro Y también está conectado al pin servo hay de dos, 6, generalmente los hay de posición sensor de distancia. y de velocidad. Que esto podemos Claro, utilizar los de posición que hace, si tú queremos le das un hacer pulso en concreto y tú una- mandas a ese a la una posición. posible de aplicación. Los de velocidad, tú le digamos mandas que el el pulso en que el concreto robot y sea te capaz sigue de la dar velocidad. obstáculos, utilizaríamos así Cada uno tiene una Y que que tú eso le podría hacer una conversión le mandas una cantidad, ¿no? Una ráfaga, ¿no? un pulso, dato. una ráfaga de pulso. Eso sí. O sea, es lo que se llama PWM. Bueno, sí, pero si es PWM, no tiene nada que ver con al microcontrolador para PWM que es el ancho de pueda gastar. Entonces, sí,
Entonces, por aquí no viene en sí una señal serie, simplemente viene una señal que será más ancho, más estrecha, de manera que nuestro pulso, al ser más ancho, es más rápido. En este caso sí. Bueno, en el caso de los sensores, una señal. Entonces, lo que hace es sacar PWM tres claves, ¿vale? Uno en la Tierra, otro en la Dios y otro en el control de datos. Que se comporte con eso se configura. Todo la base de niveles le suministra. Este es el canal, el 4 y el 5. De conexión. Pues el 4 más este y el 5 La más base este. le comunica los datos 1, 2, 3 y también le funciona Bueno, el 1 no. El 1 tiene el sensor, lo que pasa es que no lo usamos antes. Le manda los datos y este es el que se encarga de... Sí, solamente de comunicaciones, que no es de comunicaciones entre la Raspberry Pi y el Porque ese es el microcontrolador maestro. Bueno, pues el 4 sería este y el 5 sería este. Sí, claro, en la prueba yo me acuerdo que el L293 creo que tiene la precaución para que ir en el mismo sentido hacia las conexiones. Lógicamente los dos motores, en este caso, ahora mismo únicamente están con la casa girar en su solamente tiene que negativo para que De hecho, lo mismo. una pequeña parte de lo que la velocidad, pero es normalmente esto que por ejemplo aquí mucha fe, hay poca gente que por los micromaestros. Con la gente haciendo casos para con casos prácticos y la gente no de hecho, no elegimos ese producto, porque este cuesta 20 euros. Ahora enseñaremos que el L93 vale Sí, eso es nada. céntimos. Sí, prácticamente. Hombre, no puede tomar valores analógicos ni nada, simplemente para control de motores. Tiene entrada. Puente H. Es un puente H. Esto es con un Arduino. Sí, con lo cual podéis conectar un motor de continua y por el balanceo del puente hace que la Tenía que tener la precaución de cambiar la clavija porque si no los dos motores y daba uno para atrás. Claro, lo que pasa es que como este va con los motores servo, por ejemplo los PWM, al final pues te da igual que tenga puente H. Además, los servos no tenéis trucado ya para giro continuo o son específicamente. Eso es lo que estaba diciendo. Realmente uno de posición, si lo truca como tú dices, lo puedes utilizar el tope físico que tiene, ¿no? Es fácil de montarlo, quitarle pero se puede para que hacer. avance siempre. Gana de destrozarlo. Que eso, lo que iba diciendo, un Arduino cuestaría un Arduino chino de esto, pasa que menos. Y funciona bien. Y funciona bien. Viene un poquito peor montado, pero bueno. No, yo tengo unos cuantos. Sí, yo tendría que coger la lupa para ver la Sí, no, se lo ocurre. Pasa que, claro, el Arduino realmente es lo que dice Bernardo siempre, es un automatismo educativo. Entonces puede estar optimizado para, digamos, proyectos más profesionales. Pero el Arduino no debe ser una filosofía de aprendizaje que está basado en un microcontrolador de Amben y que tú luego el controlador lo puedes controlar, o sea, programar directamente sin utilizar ni tan siquiera las librerías de Arduino. Sí, claro, igual es. Bueno, eso será su Te librería. hablo en el caso de Arduino, en el caso de Raspberry. Y otra cosa importante era el diseño, para ponerlo ahí, que fuera más chiquitito. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Para que fuera más chiquitito. Más Porque el chino es más grande que Claro, sí. como el que tú has dicho. el L293. No, eso es una integrado, digo integrado. Es una placa completa. Trae con el y con los pies para hacerlo. O sea, veáis que se ve fotos con un comando L293. Entonces esa placa tiene su entrada de corriente para que te hace fotos al instante. eso hablo con el gestionador Con la cámara para y que además se ve como funciona a 6-7 voltios. Bueno, vamos a seguir con lo demás. Con los negativos conectados al conectar una batería de 12 voltios. Sí, claro. Y en vez de utilizar un servo, utiliza un 5 unidades, 865. el precio de la 13. La única placa que tarda 2 Y ese es el meses. circuito grande. Fíjate. Por Este es lo día el mismo. tren, ¿no? 50, 10, 98, ¿no? Sí, pero ese es un poquito más. Eso es. El Arduino se recomienda para más de 6, 7 voltios. A 5 suele funcionar, pero si tienes que tirar de motores y eso, pues ya te va cortito. Este sí. El Raspberry sí, pero el Arduino O sea, si lo que pasa es encender o... 7,5 es la densidad. Entonces mete un regulador, después mete. Sí, luego ya no sé, una pasada.
luego ya el te normaliza la aceleración, ¿cierto? O a 3,3. Sí, porque eso es regulador interno, vamos, que en ese aspecto no sé si es que las salidas van alguna directamente a la tensión que tú le pongas. Claro, pero yo he visto a Arduino chicharrar, por metérselo directamente. Los 12 voltios. Entonces por eso hay que ponerle Un regulador fuera. que es el que tiene que soportar La diferencia. la intensidad de los motores. Bueno, ya habéis echado... Bueno, habéis controlado ya el robot, en plan que no diera vuelta si me fuera... El resto y eso. Sí. Y tampoco era... vamos. Y ahora vamos a ir un poco también... Bueno, el CW-.pi ya venía resuelto el problema, pero hombre, ya que está ahí, pues yo lo paso que ya vosotros. Ahora vamos a ver lo que ha comentado antes de Bernardo de la física, porque vamos a ver si este robot es capaz de echarse a andar en una rampa. Entonces, el ejercicio siguiente de deslizamiento de las ruedas en un plano inclinado, pues vamos a montar de manera casera una rampa y vamos a ver con qué potencia habría que suministrarla para que subiera esa rampa en sí. Es un poquito de bricomanía. Podría Abre la y métele dentro. Sí, por aquí. Y utilizarla La parte esta. como un cine de la rampa. Y no la rueda de la cosa. Sí, Ya ya está, todavía. trabajo, si no aguantaste un poquito. Métele Así no métele la cara abajo. También es verdad. Sí, ya va. Cuando sube, ¿no? Ahí está. Bueno, Muchas pendientes de eso. Hombre, ahí tendrá que saltar. No, échalo para adelante, monta el papel en la cara. No, por la parte esta de detrás. Ah, bueno, suficiente. Suficiente. Es que ahora mismo le hemos estado introduciendo la velocidad, pero de manera digital, no analógica. Entonces vamos a ver con distintos valores que le suministremos si es capaz de subir esa rampa o no. Bueno, sabéis de física los principios de rozamiento, me imagino, ¿no? En plan, cómo va la fuerza de rozamiento estática y dinámica. Y qué componentes, bueno, para la fuerza de rozamiento, cuál es la fórmula y que ya se llama, ya que el coeficiente de rozamiento por la corriente, no por la normal. Al Google. Yo te estoy hablando de memoria. Hombre, yo lo estaba viendo en segundo de No, pero eso, o sea que el problema es que yo estaba en la carrera de física 2 años y no me acuerdo. Bueno, había cosas más complicadas que eso en plan inclinado. Sí. Es que yo lo daba como ya fuerza viscosa, pero ya era otra cosa. Y eso se escapa un poco Ya era... de robot youth. Vamos, tampoco tiene la fórmula, era el coeficiente estático de rozamiento, que puede ser estático o dinámico, y la fuerza normal. Y la perpendicular, ¿no? La contra del peso, la... Perpendicular. Bueno, sí. La que apunta para el centro de la... Bueno, entonces, ya que habéis conseguido echar a andar el robot recto, pues vamos a utilizar ese script, pero en vez de dándole valores de 1 o 0, o sea, el valor 1 le da la máxima velocidad al señor motor y el 0 pues lo mantiene estático, se para. Entonces vamos a darle valores analógicos. Tener en cuenta que el 6000, si le damos un valor 6000, se mantiene estático el motor, pero y 7500 es el valor máximo. Entonces vamos a hacer alguna prueba para saber a partir de qué valor es capaz de subirla o no. También teniendo en cuenta que el valor estático, el coeficiente de lanzamiento estático, es mayor que el dinámico. Entonces, por ejemplo, si el robot ya está en movimiento, es mucho más fácil que suba la rampa que si está totalmente estático y tiene que empezar a subir. Entonces, ponéis al lado del robot y vamos a ver con qué valores somos capaces de subir esa rampa.
podéis utilizar el script que habéis modificado para que los dos motores vayan en la misma dirección. Porque... ¿Qué? No, sí, pero lo habéis guardado el... No sé, se cambia, ¿no? Sí, se vuelve a cambiar, entonces no... Pero... O sea... ¿No quieres que avance? Sí, pensaba que no lo habíais guardado, vale, que no lo habíais guardado. Entonces... Por una cola. Sí, se ha ido la cámara un poco, pero... A este le digo a este vacío no sé qué. Que te he dicho 6.500 porque entre 6.500 y 7.500 varía ya poco. Sí, porque no es lineal. Claro, me parece que su zona muerta al principio. Sí, tendrá su threshold, su nivel mínimo. Pues venga, y poniéndole valores, a ver cuál... Sí, pero espérate, Porque eso de ponerle aquí valores en el editor... Sí. ¿Y el tiempo que tiene que estar el motor? ¿Le damos 7.000? El tiempo... ¿Está puesto así? Sí, a 5 segundos. Si le queréis cambiar más, a ver que... Le echo más ganas. Con 5 segundos, más de 5 segundos... Sí, eso es. No le falta rápido. Y se puede meter muy en batalla. O que lo dejar de un lado y se tiende ahí hacia el lado. También. Menos 7.000. Sí. Y en el otro más 7.000. Y como no tiene sensor que este borde, Incluso para evitar males mayores, bajarle el time.sleep, pero que se encarga es de Mandarle a 1. a 1 no tampoco, pero vamos, a 3 estaría mejor. Lo pone a... como tú eres. Sí, control. Intros. Intros. Bueno, editamos el... Y ahora ejecutan. Era sudo. Ah, claro. Que si no, otro ya por delante. Lo voy a cambiar un momento, ¿vale? Pon ese y la radio. Sí. No, pero... Como lo hemos arreglado. Claro, como ya... Pero... A veces que me ha dicho... El menú. ¿Está bien? Pues también alguna vez con el ratón. Y Y ahí ya alteráis... Es que ten en cuenta que ahora no es menos 7.000. Vale. Ahora, es que el rango va desde 5.500... Ese que ahora totalmente visita como el cero. Eso no. En digital. Sí, Y 7.500... Es que ten en Los cuenta... criterios Si te acuerdas, le mandamos... No, es que ahora no tiene tan... y yo lo entiendo. Sí, Es directamente. que ahora, o sea, fíjate, Cero y uno, y ahora puedo ver la entre menos, claro, eso no son los fabricantes. Ya da falta. Va con menos 6.000. Tendría que... Si le ponen los dos para Bueno, Es que no es así, es... ten en cuenta que el 0 es 6.000. El 0 es 6.000. Entonces, 7.500... ese sería el 1, era 7.500, menos 6.000, Menos 5.000. Menos 7.550, sí, sería lo menos, mismo. pero se tiene 5.000 y algo. Pero es que ya O sea, lo suyo sería que, o sea, por ahí fuera no hay más lo mismo. Sí, porque si no... vamos a ver lo que hace. No, porque No lo sabía. 6.000 es el 0. 5.000 va para 1. Es como que si fuese el negativo. Claro. Es lo mismo que ir para adelante. Cambiamos otra vez. Venga, Vamos a ver. Grabaréis. vale, al otro lado. Como el grabado. La otra vez. Great out. Esa rueda loca. Como pues asume. Sí, sube. Pues el coro a un lado. ¿Qué valor ha metido al final? 5.000. Vamos a subir un poquito. No puede ser lo más difícil. Esa es la loca en sí. Sí. Dale la vuelta, ponle aquí 7.000 y en el otro 5.000. Sí, ahí está. Y ahora no sale control. Ahora Bueno, aún así lo habéis subido muy fácil. Eso hay que ponerle un poquito más empinado. Vale. Vamos a pasar la fase de la ¿no? Sí. Está muy complicado. Dice que mucho. Lo más probable es que eso quede un modo... Eso mira esto. ¿Está ahí puesto? Cámbialo. Cámbiaselo. ¿Lo pongo bien? No, sí, lo cambié. Vamos a cambiarlo por él. A ver. Allá va. ¿Cómo gira eso? Sí, hemos puesto en el- Bueno, pero amaga con subir. Es la prueba que hemos hecho. A ver, el nuestro. Sí, hay que
Así no, es para otro lado. Ahora patina. Ah, ahora. Ahí no. Entiendo. Si lo pega, aunque la inercia... Y 1500 Vale, para vale. 7000 probarlo. Yo te digo, va a dar vuelta a los lados. Porque si 6.000 es... ¿Cómo lo habéis puesto? No, que es que he confundido y he puesto 4500. Así debe de funcionar, por lo menos. En este caso sería 4.250. La rueda. Y 7.000... Vamos a hacer una cosa. Cambiarle uno por otro y lo podemos así. Al final, Es mejor la rueda. La rueda blanca. para que la Ahí está, para que no lo estamos, nos han Si dicho lo pones que así, 6.000 yo creo que No, la rueda también lo que hace es que resbala. Que no aporta mucho. en las dos ruedas y 7.500 Este sube. es el máximo Este sube. Más tiempo se llega. entonces Vale, para arriba. para ir a cancelar vamos a poner eso que no me den cuenta A ver si esto no cae. Sí. falta que lo pongamos en la rama que tráfico. No es jodido. Hablamos Espérate, momento. De pesa el culo. repito que lo he puesto para la has puesto al revés, ¿verdad? No, también sube. Sí. Este sube ahí. vale Hay que subirlo un poco más. La primera rampa tiene que estar Sí más... tiene más peso porque la verdad es que ¿Qué podéis? También vamos Lo voy a a, poner si queréis ponemos en otros la scripts, por ejemplo tenemos uno que evita los obstáculos. O sea, bueno, cuando ya habéis subido vosotros, si lo habéis subido sí hacia atrás Sí, pero la cambia de lado y va igualmente. No podemos ver el código. sería cambiar esto Tú dices con la clase y demás con la clase y demás. Sí, es que me resulta muy extraño no trabajar en una página del código. Bueno, realmente, No, a ver, el no, código no, es no, el que ese, pero... No. Me tendrá más código, ¿no? sería cambiar 5 por 4 Es la de 3D. Sí, Ah, ya, bueno, está. ¿Por qué es rarezado? O sea, porque Sí, aquí... bueno, eso no se mete. Bueno, pero al final de esa- En el otro, para que vaya en otro sentido. Ni de comando. Voy a repetir que no te escucho. Sí, que por qué le has testado y tienes que cuenta. Esta zona aquí tiene todo. Los controles. 6.000 era para jugar en un sentido, como he dicho. sí 6.000 era posición de reposo De reposo. Está dentro de la... Cero absoluto, ¿vale? Y aquí si te fijas, bueno, Le estoy comentando hacia la derecha. ¿vale? Sería el momento El canal, es lo que se le pasa. motor, pero claro, si se lo Y guardamos en plan el valor que a se le da, la que se izquierda, llama tal. sería hacia Es el complicado de entender porque... Vamos, pero si queréis echar un vistazo entero. antes, ¿vale? ¿Y no tiene una aplicación tipo Arduino? Era el valor. Tienes un dedito de eso sabía. El 1 Sí, en el que se movía eso tiene que estar en un sentido. Y el Llama 1 ítem. ¿no? O sea, entonces, Pero le hemos puesto un valor negativo. Como hay varias versiones de Python, pues, sí, porque es que si tú le metes valores digitales, básicamente son lo valores mismo. 1 o 0. Antes aquí hemos puesto sí pero Sí, porque para la clase una lo prueba entiende tuya. automático. O sea, es una prueba tuya. Funciona así, ¿no? Sí, podría funcionar así, Yo lo van a poner. pero estábamos... Pablo, Sí. dale ahí. A ver si sube. Salte del script, la cambia ya. sí control vale, Y el 6.000 que es lo que estoy es que ahora Y le de cambia manera. A ver si nos ponemos de acuerdo. Vale. vale Esto aquí lo tenemos pendiente, ¿no? Claro, hombre. Para que patine más. Ese no sube. Ese no sube. Sí. Aún así yo te diría que lo cambiara, en verdad. Porque la rueda loca... tiene mejor Sí, yo creo que va... Si no frena. Tiene la batería por delante y darse de contra eso. No, pero también la bola loca. Sí, sí. También influye. Venga, a ver entonces que Más hago gordo. cambio de sentido Sí. aquí el cambio le cambio para como estaba antes aquí el 4 y aquí el 5 y le aumento los valores Sí.
Si le, a ver, ten en cuenta que si le das muy rápido, esto es como los coches. Si tiene que subir una cuesta, tiene que poner en primera. Y el al otro lado tenemos que quitar sería 4.950. La ventaja que como los procesadores hoy día son tan rápidos, se pueden despreocupar de tonterías de esas, de que exacto. ¿El qué? Ahora el que guardamos. hay que hacer esto con el solito. Y a la fuera, Escucha, pues ha subido, ¿eh? Tiene una goma fuego. Claro. hay que limpiar la goma. Se ha venido arriba, se ha venido arriba. Dale otra vez, a ver si ahora no se gira. Ah, pero. Sí, pero. La electrónica era con 8 Bueno. Pues yo creo que una pendiente tan alta no habíamos subido, ¿eh? ¿Queréis ver el script que evita obstáculos? Porque hay un script que hace que el robot sea capaz de evitar obstáculos. Utilizamos el sensor de distancia, que también lo conectamos al micromaestro. Pero para detectar el borde de la rampa. Una rampa de 30 grados. Es el 3 Y el de corona. No está el grado. el quinto de la primera columna. O sea, metéis en maestro, ¿Cómo se llama? directorio maestro, es el quinto de la primera columna. Entiendo que el guión es modificado y o sea que ya funciona. Y el sin guión es porque hay algo que hay que arreglar. Pues en lo del guión lo hemos puesto aquí esto porque hay dos scripts diferentes. Ah, como en el Pero otro sí, pasado. pero aquí, por ejemplo, el FV este está corregido, está El guión no es la mío, esencia del mismo es y eso es porque ya se ha cambiado lo que va para adelante. FW.py era el que daba. O sea, para que no gire. Claro, los sumos. Y el menos que ya está corregido. Eso es. Vamos, en teoría tiene que estar. Bueno, pues ese ahora que queremos ejecutar. 3. Exactamente. ¿Tiene la cámara encendida y todo eso? La cámara está habilitada. Ah, no, perdón, el sensor. O sea, el sensor sí. Vamos a ir jugando con él, buscándole el plan obstáculo con eso. Hay cuarto, más o menos son 5 horas y cuarto. El cuarto, hora y 5. Sí. Pero para contarles la parte ya de las 2 ya tenemos que grabar esta semana, otra vez ahí. Se mueve sin pintar. Sí, vamos a enseñarle cómo llevar. Pues ahora le pone ahí una de estas y ya tenemos una ropa. ¿Cómo? Le pone un cepillo y ya tenemos una ropa. No, escúchame. Es la cámara. Oye, que básicamente bueno, es un poquito más complejo, la verdad. Hacer un mapa en 3D de donde estamos. Eso porque está detectando ya en todos lados. Hemos puesto difícil. El stop. El rosa es el de. Vale, eso es. En esto.py, por si queréis, en plan que separen los, Claro, porque los motores. si tú estás ejecutando el programa y le das a matar el proceso, digamos, fíjate, ponlo aquí, Si queréis. lo que hace es que se queda donde estaba. Es Porque no lo ves. Porque no lo ves. porque no está a la altura del sensor. Pues la botellita, lo que sea. Pues si se encuentra algo, gira. Exactamente. Me pasa que tarda unos segundos en captarlo. Depende, en verdad. Sí, el otro sí iba perfectamente. Ya está, ya. Ah, no he visto el teclado. Entonces va mejor el sensor. Sí. Te está apuntando encima de tu... Y si De todas queréis formas- pararlo, control C y ejecutáis el comando, o sea, el script .py. Un script únicamente de No, porque el control C lo deja en el último estado, ¿no? Sí, ya está donde ya puedes acceder para escribir el comando
sí. ¿Pero para qué quieres meter menos? Para ver cómo... Sí, sí, Ah, sí. para verlo, para editarlo y verlo. Sí. Ah, no, coño. Con el CAT. Eso por supuesto se puede calibrar. Por ejemplo, si veis que tarda mucho en reconocer el obstáculo, pues le ponéis que gire antes. Como todo. Bueno, pues estos han sido los casos prácticos de la sesión. Y que decía que el coeficiente de razonamiento El coeficiente estático es el mayor que el dinámico. Entonces, al robot le cuesta menos. Que bueno, como todo, si va el robot a la rampa, le va a costar mucho menos. Existe la rampa el razonamiento estático es mayor que el dinámico. Entonces, no tiene que soportar esa fuerza contraria tan fuerte que tiene la La inercia. Tiene primero que romper la inercia y Es una después... abreviatura que, bueno, al final, pues, mira, el WhatsApp tiene la culpa. pero que incluso para la fuerza de empuje, para empujar, ahí tiene que dar un pequeño empuje, supongamos que es el rozamiento. Sí, porque no es rozamiento. Supongamos que es el rozamiento. Si yo le empujo, también tengo que romper ese estático. Si no hubiera rozamiento, se movería continuamente. Si tú, Si no hubiera inercia, tendrías que darle una fuerza continuamente. Que es lo contrario. Ahora, si no hubiera rozamiento, tú haces así y el robot no se va a parar. No se va a parar. No se hubiera parado, no se pararía. Pero, si hay un coeficiente... ¿Podemos cambiar este tiempo? Ese tiempo de... Sí, o sea, es una fuerza que ejerce el suelo que va contra el movimiento. ¿Vale? Por la ley de aceleración de Newton. ¿La batería? Significa que Sí, esa se carga la pega. No, la horda no estamos buscando otra que permita, bueno, que sea la batería sí, pero que no es pequeña. Pero no es fácil de encontrar que son cilíndricas. Estamos buscando. Luego, Y a través de las monedillas que tengo por ahí. una vez que ya inicias el movimiento, por inercia, ya tiene ese coeficiente, ya lo ha roto, como dice, tiene uno menos. Tiene uno menor, porque se da inercia. siempre tiene que explicar un poquito más. Ya se vaya, Pablo. Exactamente, en plan, si está parado, se aplica un poquito más. Y si quiere cambiar de movimiento, por ejemplo, de dirección, también ¿es el nuestro? También hay si todo eso no hace falta. Si cambia de dirección, no hay ¿Cómo te lo cambio? Sí, a ver. Sí, está moviendo. Si tiene que cambiar de dirección, Lo sí, cambio, si te lo cambia cambio. de desplazamiento, estático. Ahí también hay otras fuerzas. Nuestro, Hay nuestro. otras fuerzas, o sea, no es lo mismo un movimiento así Estamos que un intentando- movimiento así. Vale. O sea, hay participarían otras fuerzas. Lo que hay que dar es eso, que siempre hay... Ay, perdón, es que podía complicar una cosa. No, para acá no me vaya. Ni para acá. No, está bien. Pero es que tenemos Por aquí en medio. Bueno, y si para eso digo... Fraccionante, ¿no? O más tarde. Seguridad. Cuidado. Con el robot. Se va a seguir. Si veis que se acerca el script de estos.py, a ver si vamos a tener un disgusto. Dale directamente al esto. ¿Qué he hecho? Pues sudo alt para... Para lo que Sí, apagamos la seguridad. déjalo si quieres, lo apagamos al final. No, ya sé que luego a lo mejor hay alguna pregunta. Vale. Pero bueno, para que acabemos a las 2:30, que lo que no me está sábado tampoco, ya luego si alguien quiere quedarse preguntando. Ya un poco contaros el plan de curso de verano y la parte y la dinámica ahora, ¿no? Ahora hacemos el regalito. Entonces, hoy hemos tenido la sesión de Python y esto es como un aperitivo, ¿no? Para un poco abrir boca, ¿no? Y saber, bueno, también me da un primer contacto de lo que puede ser ya luego el curso, ¿no? Que ya son bastante más horas, lógicamente. ¿Cuántas horas en el total en el primero? Son 24 horas de sesiones de 4 horas.
Vale, sí. Entonces, el miércoles que viene veríamos lo que es Docker, que son contenedores Linux. Ya es una tecnología que lleva relativamente poco, pero toda la gente que desarrolla aplicaciones y las tiene que distribuir de forma masiva usa contenedores Linux ya, porque lo usa, por ejemplo, empresas como Netflix, usan para lo que se conoce como microservicios, ¿no? Yo voy a ver una película, entonces en vez de lanzar una máquina virtual completa, Netflix lo que hace es lanzar un contenedor que carga la película. Un contenedor es como un espacio aislado dentro de un servidor. Entonces yo veo la película o la serie hasta donde la vea, y si no la veo hasta el final, solo queda la marca de donde estaba, pero digamos no la máquina, el contenedor se apaga y deja de consumir recursos. Entonces el tema de los contenedores tiene aplicación en cualquier área de las tecnologías de la información, y también lo tiene en robótica. En robótica hay muy poquita gente haciéndolo. Entonces somos quizás los primeros. Y además, sobre todo porque te limita el problema de la configuración, de cuántas librerías necesito, de las configuraciones. No queremos que los alumnos gasten tiempo configurando Linux, ¿verdad? Para eso me hago un curso de Linux. Queremos que el trabajo realmente sea aprendiendo robótica. Entonces ese es el motivo de usar esta herramienta, Docker. Se basa también en un taller, más que un práctico, que trabajemos directamente sobre ello, porque es algo más, digamos, algo más nuevo y en lo que hay que dedicar más tiempo. Vamos a hacer más bien una demo, para que veáis diferentes placas en las que se ha montado Docker y cómo en algunas desplegamos unos servicios, en otras otras. Montaremos aquí una especie de laboratorio. Y ya el plan de curso de verano, ya el primer día, que podemos ponerlo así, la planificación, vamos a hacer el específicamente de robótica, el que vamos a hacer aquí en el cubo, en la primera quincena, y luego hay otro equivalente que es que, digamos, este sería de diseño mecánico, tipo que habrá gente que prefiera centrarse en el software, que es lo que estamos viendo hoy, y alumnos que lo que quieren es trabajar la parte de diseño. De hecho, digamos, aquí enseñaríamos a cómo se diseña un robot, el 3D, los motores, toda la parte electromecánica, y en septiembre haríamos una segunda parte que, bueno, la verdad es que se pueden cursar por separado, no es obligatorio hacer la primera para estar en la segunda, o hacer las dos a la vez. Y en septiembre haríamos la parte de construcción, que sería, ya tengo el diseño del robot, tengo que fabricar las piezas, tengo que montarlos, tengo que hacer pruebas, tengo que configurar. Eso lo vamos a hacer en septiembre. Eso en otro sitio, ¿no? En FESAC, sí, porque en FESAC está ahí al lado de la feria, es donde vamos a estar a partir del 1 de septiembre. Bueno, nosotros acabamos aquí en el cubo en julio, y el 1 de septiembre ya estaremos físicamente allí, en un centro de formación. ¿En la feria de Ciudad? En el Colegio de los Padres Blancos, que montaron. FESAC pertenece a los Sagrados Corazones. Entonces han montado ahí un centro de formación que está muy bien, muy potente, y hemos llegado a un acuerdo con ellos para hacer los cursos y las formaciones allí. Y luego hay otro que vamos a hacer en julio relacionado con drones, para el que le interese la parte de drones, que sobre todo vamos a ver la parte de sensores. Ya hubo uno de iniciación hace un mes aproximadamente, la última sesión fue la semana pasada, y en este vamos a avanzar ya. También hay un dron que es de un tamaño similar a este robot, que es de bajo coste, y es con el que se aprende, haciendo ejercicios similares de este tipo. Entonces, como la parte, aunque nosotros nos hemos esforzado en que los materiales sean baratos, porque por ejemplo el robot cuesta 220 euros y el dron cuesta un poco más, que no son 340 euros. La promoción que estamos haciendo, pues la idea es que paguemos solo el curso, es decir, el que la parte de los materiales sea sin coste, ¿vale? Que básicamente todo lo que lleva el robot son estos componentes, yo está trabajando con ellos. Entonces el curso de lo que es bueno, ya sea el de diseño o este de software, de programación de robótica, son 380 euros, y la parte de materiales es la que estamos, digamos, haciendo con esta, digamos, tenemos una moneda que es el Picoin. Entonces, en la primera sesión, que fue el 27 de abril, dimos una a las personas que asistieron, en la de abril, que fue el 10 de mayo, dimos otra, hoy los que han aguantado hasta hoy ya se llevan dos. Un detalle. Y la semana que viene daremos los dos restantes, ¿vale? Con lo cual, con 6 monedas de estas, el robot, digamos, está incluido en el precio del curso. Los que no... El curso de drones es aparte, ¿no? Sí, el de drones va aparte. Sí, esto es para la parte del robot. Si quiere el dron se lo tiene que comprar.
No, pero el curso de los drones... curso, no es ya de dron. No, en el caso de los drones, digamos, el material, hay gente que se lo quiere comprar, hay gente que no, pero digamos, el material se cede durante el curso. Hombre, lo mismo que el de robótica, también. Nosotros tenemos aquí unos robots y tal, ya preparados, que son los que podemos usar los alumnos, pero ¿qué pasa? Si no consigues el robot, acabas el curso y bueno, a no ser que te dediques a la robótica o lo vayas a aplicar inmediatamente, si no te llevas el hardware, luego acaba el curso y cómo practicas, ¿no? Cómo sigues haciendo proyectos. O sea, por eso es interesante y de hecho lo que estamos intentando fomentar es que la gente que hace los cursos luego sigan trabajando con el robot, porque además todo el código que hacemos nosotros es open source, como habéis visto, habéis descargado el repositorio, pues la idea es que los proyectos nuevos que va creando la gente se suban al repositorio y bueno, al final es lo que tiene también un aparato esto, una aplicación. Digamos, si los desarrolladores, la gente que hace aplicaciones para el robot, eso hace que el robot en sí tenga cada vez más valor, ¿no? Entonces, hoy, a los que estéis interesados, que creo que al menos 3 sí, los otros que habéis visto el nuevo, pues daríamos las dos siguientes monedas, estas de aquí, las de estas dos de aquí. De todas formas, lo que decíamos, si alguno no ha podido ver alguno de los mitades y le falta una o dos monedas, tenemos todavía el mes de junio, que normalmente haremos otros eventos y otros encuentros para hacer una... ¿El qué? Que eso posible de junio no tiene... No, los de junio no están puestos. Por eso tenemos que publicarlo. Una pregunta. Has comentado que el lenguaje que se va a tratar es ROS. Bueno, porque claro, ROS es un metasistema operativo, no es un lenguaje, es un framework. Vale. Es un framework y dentro sobre todo se usa Python, pero también hay partes que la visión artificial, por ejemplo, va en C++. Eso es lo que te quería preguntar. Los nodos que corren en Android van con Java. ¿Existe OpenCV para...? Claro. Aquí la idea es que no escribimos programas, no escribimos código, sino que integramos todo lo que ya he desarrollado de visión artificial, de reconocimiento de voz, y cada entorno puede estar desarrollado en un lenguaje de programación diferente. Entonces ROS sería como poner una capa de software sobre todos los dispositivos y sobre ella, es muy modular, vamos construyendo las aplicaciones. De hecho, esto que en el curso de lo que vemos, esto que hemos visto con Script de Python, lo que hacemos es enseñar cómo esto se transforma en una funcionalidad en ROS. Pues entonces, por ejemplo, yo en ROS podría construir un asistente doméstico, ¿no? Sí, hombre, también lo puedes hacer en Python. De hecho, hay... Claro, son cosas complementarias. Es que hasta ahora estaba yo intentándolo en Python, todo, pero tengo un problema, es la distribución de las librerías, que las que están para uno no están para el otro. Eso ya hay software libre que está hecho de asistentes de voz. Hay uno que se llama Jasper, por ejemplo, que corre sobre Raspberry Pi. Sí, eso lo es instalarlo, es igual lo has visto. Ese lo he escuchado. Pero bueno, estaba... Y luego tiene, hombre, está Google acaba de sacar ahora ha sacado los proyectos de inteligencia artificial, que lo único que tiene, que el código no es libre, pero también te puedes montar un asistente de voz usando su plataforma. No, yo lo que me quiero montar es un asistente doméstico completo, es decir... Sí, no, con el de Google lo puedes, no sé cómo se llama ahora mismo, pero también lo han sacado para gente que le gusta hacerse todos los cacharrillos y estas cosas, que lo usen. La única pega que tiene es que no es open source, es Google, pues tienes que usar siempre su plataforma, que no cuesta dinero, creo, pero bueno, lo de siempre. No sabes lo que hay abajo. No cuesta dinero. Y el día que quieran quitarlo, te quedaste sin asistente. Hasta que quieran. Hasta que quieran. Por eso digo, siempre recomendamos usar soluciones de software libre, porque no depende de una empresa, ¿no? Que decida y tú tienes el control realmente. Sí, sobre... lo mismo que el correo. El Gmail es gratuito, sí, hasta que llega a un nivel. Es que yo, por ejemplo, te explico, el problema que estaba teniendo era que en Python, en Python en el 2.7 y en el 3.6 está el OpenCV, pero el OpenCV más country, donde viene ya el reconocimiento facial, el Feature Face, el Agent Face y todo lo demás, no está en el 2.7 por lo que no lo he encontrado, en el 3.6 sí. Que es donde yo quiero llegar, el reconocimiento facial y demás. Eso lo hacemos con estos robots. Eso lo tenemos hecho nosotros ya. ¿En otro lenguaje que no Python? No, bueno, usamos OpenCV, lo integramos, lo compilamos, creo que viene en C, lo compilamos el código, lo empaquetamos y
Bueno, la demo incluso la tenemos fuera de ROS, no hace falta que sea ROS. Hay un bin de Python para que puedas usar el OpenCV, la librería de OpenCV. Porque OpenCV es C++, no es... Digamos, tú lo que tienes en Python es el bin, ¿no? El puente entre el usuario, pero digamos, el motor es C++. Pero yo como estaba con C# y Python... Bueno, además, eso lo tenemos nosotros, lo voy a poner aquí. En el repositorio nuestro está... La parte de OpenCV está, ya me está explicado. Y se puede instalar. Este es OpenCV, pero usando dentro de ROS, pero hay otro por aquí. Este lo escribimos en diciembre. Y aquí están todos los lectores. De color, de ojo, de la cara completa, de gestos, de movimiento, de persona. Eso está directamente para que lo descargues y lo compiles. Bueno, solo tienes que tener compilado el OpenCV en la máquina que lo vaya... De hecho, de esto hemos hecho mitad también. Lo hicimos en noviembre y en febrero volvimos a repetirlo. O sea que si ya estaba un poco atrasteado con el OpenCV, si aquí por ejemplo te vas al que detecta la cara completa. Entonces, por ejemplo, los que ponen 3 es que corren con OpenCV 3 y los que no tienen 3 corren en OpenCV 2, porque saben que OpenCV 2 ni OpenCV 3 no corren, bueno, hay una incompatibilidad entre ellos. De hecho están las dos versiones, por eso me acuerdo cuando me has dicho el tema de las versiones, que no tiene que ver con Python 2 y Python 3. No, que por el propio... van por el 3.2, ¿no? O van por el 3.3 en el OpenCV. No me acuerdo. Bueno, no lo sé, pero lo importante es que ya es OpenCV 3, entonces el OpenCV 3 ya corre la Raspberry Pi 3 con Ubuntu 16 y el OpenCV 2 corre en la Raspberry 2 con Ubuntu 14 y también con Raspbian 3. Así que aquí nos dimos bastante leche con eso que tú decías. La que me estoy dando yo. Bueno, pues eso ya está resuelto, quiero decir. De hecho, si quieres nos escribes o tal, te pasas por aquí un día y está el código puesto ahí. Entonces te lo puedes usar con el OpenCV 2 o con el 3. Y el robot ya está integrado también. Se puede usar de hecho están preparados para usar la cámara de la Raspberry Pi. Bueno, pues ya solo pediros vosotros quizás los que ya viene otra vez a componer nombres, o sea, Juan Ramón y Blas, ¿no? La persona que viene nueva. ¿Os interesa entonces el tema de a mí sí. Moneda, por aquí. Ah, vale, sí, aprovecháis. Y luego tenemos por aquí una encuesta de... Vale, faltan sí, porque estas ya son las malas. Estas las que se acaban de imprimir. ¿Una mala a mí? No, de esto me voy a Mallorca y como que con eso. Vamos a hacer personalización, ¿no? No, me llevé con la que voy a Mallorca. Bueno, yo soy de Mallorca. Pero somos estas fotos. Estamos en esa fase de crecimiento. Así que no podré hacemos lo mismo, acudir. Pero el bien porque lo y lo prepararía por la mañana antes de la Perdona, si me puedes rellenar yo esto como que justamente me voy a Mallorca y no podré venir hasta finales de septiembre. Hasta finales, pues entonces ya estarías por los cursos. Bueno, en otoño tenemos ya un plan de cursos también. Pero ya no me sirve eso. ¿Tú quedas luego? Sí. No, sí, el tema... Sí, a ver, yo creo que por lo menos la caducidad la vamos a poner hasta final de año. Ah, vale, pues Sí, porque el año que viene van a hacer ya de otro color. El año que viene le ponemos fecha. O también puedes llegar a Mallorca. Pero estamos como la vez los coleccionables, ¿no? Coges el cupón. Hacer los cursos de Vale, Mallorca. vamos. También. Sería otra opción, ¿no? Hombre, sí, podría haber puesto aquí en la cuña, podría haber puesto el año, ¿no? Sí, fue una idea que surgió un poco así.
año de cuñación. Ah, porque si no hay alguno que es capaz de falsificarlo también. ¿Sí? Ahora le vamos a hacer rellenar otra vez la encuesta, pero ya la habrás rellenado 2 veces. A no ser que tengáis algo que vayáis a modificar en el... No es lo que podemos poner. Pero solo uno. Muchas de la trama esta concretamente que el programa de Python 3. pero me sale el Simplify, ¿no? No sé si usamos nosotros Simplify, creo que sí, Entonces todo este tema de tramas también y eso, quien se lo pone es el Simplify, tú no haces nada de eso. Y tú como mucho pones el relleno, el relleno que quieres. Bueno, sí, el tipo de estructura que tiene, que este tiene el cuadrado, de tener el de abeja. Sí, yo no le da la máquina. Es que en ese caso, ponemos 6 a la vez. Pero vamos, para que tengan una idea ahí. Bueno, alguna cosa habíamos modificado de forma. Yo hice el castillo de Disney para mi hija y me tardó 20 horas. Su puto madre. Un castillo. Pero como de grande. 200 gramos de plástico, una cosita así. Yo rollo entero y poco más. No, la quinta parte tampoco. No, realmente, o sea, te dicen, no, el material es 25 kilos. Pero tampoco que hace tanto. Claramente lo que es claro, porque es claro que